Hola, bienvenido, bienvenida a Conversaciones Emocionales, el canal en el que Juan Pedro Sánchez, Mercè Roura y un servidor, David Carulla, explicamos cómo gestionaríamos distintas situaciones de la vida laboral o personal utilizando y desarrollando nuestra inteligencia emocional. Si es la primera vez que nos ves o que nos escuchas, te damos una cálida bienvenida y te informamos de que estamos presentes tanto en nuestro canal de YouTube como en la versión de podcast o de audio en Spotify, en iVoox y en iTunes, que es la versión podcast de Apple, de la plataforma Apple. Bien, pues además de esto también tenemos una comunidad virtual, la lista de suscriptores de Conversaciones Emocionales, a la cual podréis acceder en el enlace que ponemos junto a esta publicación. Y ahí podéis poner vuestro correo electrónico y así recibiréis este correo cada mes con toda la información de las nuevas publicaciones que vamos haciendo, también webinars, eventos en los que participamos, cursos que organizamos, para todo ello, para seguir desarrollando nuestra inteligencia emocional. Así que estáis más que invitados y invitadas a uniros también a nuestra comunidad. Como bienvenida, además, también regalamos el vídeo Los 6 hábitos de inteligencia emocional para alcanzar el éxito laboral. Así que, pues, también esperamos que os guste este regalo de bienvenida. Y ahora sí llega el momento de disfrutar de este capítulo y de presentarlo. Al menos vamos a ver de qué vamos a hablar hoy. Yo creo que está claro. El tema del momento pues nos está pidiendo que hablemos de estos temas, ¿no? Evidentemente vamos a hablar también del coronavirus, del COVID-19, que está afectando pues, a todo el mundo, en realidad, ya está afectando a todo el mundo. Es verdad que cada país el grado de afectación, la gravedad es un poco distinta, pero bueno, ya es algo global, ¿no? Evidentemente. Entonces, en anteriores capítulos tratamos primero, recuerdo, además como ha ido evolucionando, según ha ido evolucionando, hemos ido haciendo los capítulos, ¿no? Nos hemos ido adaptando. Y al principio tratamos el capítulo 81, hablamos de cómo gestionar el miedo al posible contagio del coronavirus. De hecho, todavía aquí en España la gente todavía no se lo creía mucho. Y bueno, luego pues cómo ha evolucionado, ¿no? Luego hicimos un capítulo sobre el tema del confinamiento. Ahora llevamos dos semanas y algo ya confinados aquí en España, aunque no es un confinamiento total porque mucha gente tiene que ir a trabajar todavía. Y luego, pues la semana pasada, pues obviamente dedicamos el capítulo a los sanitarios, al personal sanitario que está haciendo frente, ¿no?, a esta pandemia en primera línea y por lo tanto las emociones ahí en esas situaciones son tremendas, así que les quisimos dedicar ese capítulo. Y hoy, pues vamos a hablar, ¿de qué vamos a hablar? Pues hoy vamos a hablar del ámbito laboral en general, ¿eh? ¿De acuerdo? Vamos a hablar de cómo gestionar estas emociones ante el coronavirus en el ámbito laboral, ¿no? Vamos a hablar de empresas, vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con esas relaciones laborales y todo lo que está pasando, ¿no? Porque están pasando muchas cosas, muchas situaciones complejas, difíciles de gestionar, muchas emociones, miedo, rabia, frustración, incertidumbre. Entonces, bueno, pues hay que darle cabida, ¿no? Y nosotros vamos a tratar de ver cómo podemos gestionar estas situaciones. Hoy me gustaría empezar con Juan Pedro Sánchez, y me gustaría que, bueno, pues nos des esa primera pincelada de emociones, de qué situaciones se están dando, cuál es el contexto y, evidentemente, pues esperamos que sirva al mayor número de personas posible. Nosotros, nuestra visión pues, está sesgada en el sentido de que nosotros nos encontramos en España y bueno, pues comentamos mucho en base a lo que estamos viendo que está sucediendo en este país, pero evidentemente todas estas cosas son extrapolables o van a ser fácilmente extrapolables a otros países a medida que vaya avanzando la pandemia, ¿no? Entonces, bueno, pues esperamos que os sea útil y ahora sí, te escuchamos, Juan Pedro, a ver qué nos cuentas. Bueno, pues nada, gracias David por hacer esta introducción tan explicativa, ¿no?, tan descriptiva. Efectivamente, hoy que vamos a tratar el tema laboral, yo creo que tendríamos que poner foco, porque claro, se están dando distintas situaciones. Tenemos a los trabajadores que siguen trabajando, pero que pueden teletrabajar, ¿no?, y lo hacen desde casa. Ya dedicamos una vez un capítulo al Sí, teletrabajo. correcto.
pero claro, ahora está en una situación diferente, ¿no? Es un teletrabajo obligado, ¿no? Obligatorio y entonces, bueno, pues también podríamos tocar ese tema, ¿no? Con Ahora niños en casa, con seguramente. niños en casa, que Claro. antes quizá pues no era lo mismo, ¿no? Sin Ujú. poder salir. Entonces se dan unas situaciones muy concretas. Sí. Pero yo quería primero pasar por estas situaciones para luego explicar lo siguiente, ¿no? Claro, ahora tenemos ahí otras situaciones de las personas que tienen que ir al trabajo porque Sí. no tienen más remedio, porque su tarea está ahí, que pueden ser pues los sanitarios, los supermercados, ¿no? Los transportistas, Sí. incluso, bueno, pues agricultores también que Sí. tienen que traerla o sacar la cosecha, ¿no? Sí. Sí. Y venderla. Hay mucha gente que tiene que salir. El sector de la limpieza, ¿no? Sí. En los hospitales es muy importante, ¿no? El sector sanitario. Y luego, fíjate, también se da el caso de trabajadores que pudiendo trabajar desde casa, porque están a lo mejor en áreas más administrativas, ¿no? La empresa no está preparada para teletrabajar y no tienen pues la tecnología adaptada, ¿no? Para poder trabajar, que se conecten desde casa de una extranet, que Sí. puedan acceder a la base de datos. Y esto también es muy importante, muy interesante abordarlo, ¿no? A ver Ujú. por qué no estaba eso previsto, ¿no? Porque teniendo la tecnología, pudiendo teletrabajar, no se teletrabaja, ¿no? Ujú. Lo abordaremos desde un aspecto psicológico, ¿no? O Claro, claro. emocional. Entonces, claro, fíjate, tenemos tantas situaciones que la gente puede decir, ah, claro, pero es que mi situación es peor, ¿no? Porque además, claro, y están en el trabajo y no están pues todos los materiales, ¿no? Que necesitamos para la De protección de vida, protección, ¿no? SEPI, sí. Los EPIs, ¿no? Las mascarillas, los guantes. eh, y entonces, claro, esto agrava la situación, ¿no? Pero claro, fíjate, desde la inteligencia emocional lo que hacemos es, igual hay gente que le chirría, ¿no? Lo que decimos es, da igual la situación, porque las situaciones lo que hacen es activar nuestros esquemas mentales, Ujú. nuestros mapas mentales, ¿no? O mapas virtuales, ¿no? Que tenemos ahí instalados bueno, pues desde la infancia, ¿no? Que Ujú. han sido pues inoculados por nuestros educadores y luego también acrecentados por nuestra experiencia, ¿no? Y claro, esos mapas son los que se activan en las distintas situaciones. Y depende de si ese mapa está muy ajustado a la realidad o muy alejado de la realidad, se activan las emociones. Y entonces si está muy alejado de la realidad, vamos a sufrir. Es decir, no significa que, a ver, que una situación te puede gustar más o te puede gustar menos. A nadie nos gusta estar trabajando sin la debida protección, sin las medidas adecuadas, ¿no? Claro, es un riesgo evidente. Ujú. Pero aparte de eso, ahí se activan esos esquemas, ¿no? Esas ideas que puede ser como, pues yo no debería estar aquí trabajando, ¿no? Y Claro. entonces, claro, pero estoy. Mm. Entonces, igual es cierto, igual lleva razón, no debería estar trabajando desde un punto de vista de la prevención, ¿no? De los riesgos Ujú. y de la salud, pues probablemente no deberían estar esas personas en el trabajo, ¿no? Ujú. Pero el caso es que están, por el motivo que sea, porque es necesario, porque no se puede parar la producción, porque hay que atender a otras personas, como en el caso sanitario, ¿no? Entonces, claro, cuanto más rígidos sean estos mapas mentales de yo no debería estar aquí o sí debería estar aquí, pero con las medidas adecuadas, con los equipos, y no los tengo, entonces ahí es donde se va a activar las distintas emociones de rabia, ¿no? Ujú. De ansiedad, de miedo, incluso de culpa. Y entonces, a partir de ahí es donde nosotros podemos, bueno, pues dar un poco de luz en este sentido, que claro, a la gente va a decir, sí, claro, tú tenías que estar aquí, ¿no? Pasando lo mío. Y es cierto, lo que ocurre es que al final cada uno tiene que lidiar con la situación que tiene. Y claro, probablemente todo el mundo piense que su situación es la peor. Y está claro que unas son mejores o peores que otras, pero es la que te ha tocado vivir. Y desde este punto de vista de lo que te ha tocado vivir, oye, lo que planteamos es, empieza a trabajar esta gestión emocional, ahora profundizaremos un poquito, ¿no? A ver qué nos Ujú. cuenta Merced y tú también, David. Sí. Pero a partir de ahí, oye, esto es lo que tienes que
que gestionar, porque es lo que estás viviendo. Ya no, igual no nos gustaría estar viviéndolo, pero lo estamos. Entonces, a partir de ahí, tenemos que gestionar. Totalmente, totalmente. El primer paso en realidad es ese, ¿no? Es un poco la aceptación de la situación. Y eso significa, lo hemos explicado muchas veces, pero no nos cansaremos de repetirlo, y es que la aceptación es asumir que lo que está pasando, te guste o no. Es decir, evidentemente aceptar no es que me guste, no es aprobar la situación, sino es asumirla, ¿no? Es decir, vale, está ocurriendo esto, por ejemplo, ¿no? Decías un ejemplo que comentabas, Juan Pedro, tengo que ir al trabajo porque en mi empresa han decidido no parar de producir, el gobierno no ha prohibido que la actividad de mi empresa siga, de momento, ¿no? Es una cosa que está pasando en España, por ejemplo, en algunas actividades. Y entonces, pues claro, yo veo que tengo que ir al trabajo. Y entonces, en el camino si cojo, por ejemplo, el transporte público, agarro el transporte público y pues hay muchas personas, es un lugar donde hay un riesgo de contagio alto, en el mismo trabajo también hay más riesgo de contagio, siempre que sea laboral, presencial, quiero decir. Y entonces, ante esas situaciones, o acepto que esto es lo que hay, o si niego constantemente, es un pez que se muerde la cola y mi cabeza está con esos pensamientos de ataque, de rechazo, de que no, es que esto no puede ser, es que esto no puede ser. Y esa negatividad al final nos quita mucha energía y no nos deja avanzar, no nos deja gestionar las emociones, ¿no? Ya no nos permitimos poder gestionar, simplemente estamos negando la realidad y eso nos tortura, ¿no? Entonces, ahora, vale, muchas personas dirán, vale, sí, es verdad, estoy negando la realidad, no me gusta, pero vale, pero ¿qué puedo hacer? ¿No? Claro, el problema es cuando lo que queremos hacer es cambiarla. Es que quiero cambiarla, no, es que esto no lo acepto y lo quiero cambiar. No hay que cambiar, lo que hay que hacer es ver qué cartas tengo y jugar con ellas. Pero o sea, debemos de jugar, debemos de sacar una carta, ¿no? Entonces, lo que tengo que ver es qué cartas tengo y cómo jugarlo, ¿no? Entonces, en este sentido, Mercé, ¿qué hago con esas cartas? ¿Cómo las juego ante esta situación que planteaba muy bien Juan Pedro, por ejemplo? Ay, qué complicado. Bueno, pues en jugar las cartas, en el fondo es sentir ese miedo y seguir adelante, ¿no? Mira, yo estos días, Juan Pedro, por ejemplo, no ha citado, lo has hecho muy bien, ¿eh, Juan Pedro? Pero hay un colectivo, por ejemplo, de personas que no están yendo a trabajar, no pueden teletrabajar, están en casa y no están cobrando ni un euro, que también es Sí, otro sí, motivo sí. de mucha ansiedad. Por ejemplo, el otro día me lo comentaba una persona, tanto bueno, esta chica como su pareja, trabajan ambos en 2 bares, están cerrados. Este mes, Ujú. pues no entra ni un euro en casa, que si el ERTE, que si el gobierno dice que no saben qué va a pasar con el paro. Claro, y al otro lado, ¿no? Ayer, por ejemplo, bueno, he hablado con personas distintas esta semana, por teléfono, evidentemente, ¿no? Y una persona, bueno, una de ellas, ¿no? Porque una me la encontré en el supermercado, ¿no? Y os comenté la situación, una persona que está de cajera en el súper de un grupo de riesgo. Y yo le dije, ¿qué haces aquí? Todo esto a 2 metros, ¿eh? Y me dijo, necesito el trabajo, ¿no? Me pagan, me renuevan cada mes. Claro, qué duro es eso, qué duro es la otra persona que te está contando que este mes no entra ni un euro en su casa porque sus 2 actividades son cara al público y no son esenciales, ¿no? Y qué duras son todas las otras situaciones. Por ejemplo, ayer pues una persona me decía, trabaja de cocinera en una residencia de ancianos Vale. y tiene que ir cada día a trabajar. Y me Ujú. comentaba que llega a casa agotada de todo lo que tiene que pensar para no fastidiarla, ¿no? O sea, porque aparte de ella es muy consciente de que trabaja con un colectivo mucho más sensible y Ujú. la responsabilidad está muy encima. Fijaos cuántas situaciones. Y tú preguntabas, David, ¿cómo se juegan esas cartas? ¿Sabéis qué nos pasa? Que nos pasamos la vida huyendo de lo que nos asusta. Yo, la primera, yo estoy en primera fila de esto. Y, y al final todo llega. No tiene por qué llegar así. Nos llegan estas situaciones muchas veces en la vida, ¿no? Pero al final no hay más remedio que sentirlo. Fijaos lo que está pasando.
¿Cuál es una de las situaciones que más molestan al ser humano? La incertidumbre. La incertidumbre. O sea, yo he conocido a personas que, cansadas de estar pendientes de si su pareja les va a dejar, van y cortan la relación para no tener ni que pensarlo porque les molestaba mucho esa sensación, ¿no? Hay Ujú. casos de estos. Sí, sí, sí. O es aquello de voy a romper a saco el jarrón, no sea que se rompa solo, se pudiera pegar y no supiera cómo y no soportara la ansiedad de tener que hacerlo, ¿no? Bueno, pues nos molesta la incertidumbre, no estamos acostumbrados a ella y nos asusta mucho sentir nuestro miedo. Y luego, fijaos lo que nos está pasando, y lo digo en primera persona porque yo, por ejemplo, voy gestionándolo, me he puesto unos horarios, estoy intentando trabajar desde casa, es mucho más difícil, hay muy pocas horas operativas, y aparte, estoy intentando gestionarlo, pero ya sabéis, yo he tenido momentos pues realmente muy duros, ¿no? Bueno, porque te asustas, porque tienes familiares, porque piensas que si pasa algo no volverás a verles. Fijaos cómo es la situación que el tema del trabajo ha pasado, en mi caso, a segundo plano y no tengo nada garantizado. O sea, estoy exactamente como vosotros. Pero me angustia más la situación de emergencia de la vida, ¿no? Y la verdad es que hay algo que también nos molesta mucho, que está relacionado con la incertidumbre, que es el no control. Y fijaos una cosa, ¿cómo es nuestro gran enemigo? ¿No? Invisible, ¿no? No sabes dónde está, no sabes cómo prevenirte, pero es tan difícil, es tan fácil que se te olvide algo, que si tienes que salir, que si tienes que salir cada día, que si no puedes salir, que si sales una vez, que si a ver si lo haces bien, ¿no? Por tanto, a lo que yo añadiría otra cosa, que es que en el fondo tenemos dos enemigos, uno que es físico, aunque no se ve, es el bichito este que dicen, ¿no? El coronavirus, y el otro que tampoco se ve y que es mental y que somos nosotros mismos, ¿no? Y en el fondo esto va de trabajar un poco, eso siempre que decimos, pero ahora ya es muy necesario entrenar la mente para que no se nos coma la vida, ¿no? Para Ujú. que no se nos coma el presente. Y es muy complicado, ¿no? Pero yo diría que la solución es un poco esa. Ujú. Bueno, pues yo creo que ya entre lo que ha dicho Juan Pedro y Mercé ha quedado ya muchos casos, ¿no? Planteados encima de la mesa sobre distintas situaciones que pueden ocurrir en relación al trabajo, ¿no? Hablábamos de las personas que su empresa ha decidido todavía no cerrar, pese al confinamiento general, y entonces se ven obligadas a ir al trabajo porque lo decía también Mercé, bueno, pues hay una situación en la cual esa empresa decide no cerrar y entonces si tú te niegas a ir, pues puedes tener una sanción. Puede ser que después de esto venga una crisis económica y cuando haya que recortar se acordarán del que no vino a trabajar, del que se cogió una baja, ¿no? Y hay ese miedo está. Y luego están las personas que no pueden trabajar porque, por ejemplo, pues autónomos o personas freelance que han perdido, ¿no? Por ejemplo, el caso de los bares, ¿no? O restaurantes, pues evidentemente, pues como les han obligado, el gobierno ha obligado a cerrar su negocio, no pueden ingresar dinero. Personas que ofrecían servicios, que las empresas a las que ofrecían servicios han cerrado o han restringido esos servicios, han quedado sin clientes que tenían previstos, es decir, es un caso muy dramático realmente, ¿no? Personas que se ven obligadas a trabajar porque si no, no tienen sustento, como el caso de la cajera del supermercado que nos comentaba Mercé, personas que tienen que teletrabajar pero no tienen los medios y eso les genera mucha ansiedad, como el caso que decía también Juan Pedro. Fijaros que hemos expuesto todas estas situaciones, ¿no? Y ahora el objetivo es buscar soluciones, ¿no? Hemos empezado ya a enunciar el tema de la aceptación, ¿no? Es decir, paso uno, ¿no? Si esto fueran varios pasos, paso uno en todos los casos es aceptación de la situación. Es decir, esta situación no me gusta, no la compro, pero asumo que es lo que hay. A partir de aquí voy a ver qué puedo hacer para salir, no diré airoso, pero sí para gestionarlo de la mejor manera, de forma que no me afecte negativamente. Es decir, que no compre todos los pensamientos negativos que pasan por mi cabeza y que esta situación no me consuma la energía que necesito para yo estar bien
y defenderme del virus, ¿no? Porque una de las cosas que también habíamos dicho en capítulos anteriores es que el hecho de tener o dejar pasar tantos pensamientos negativos, el hecho de incluso alimentarlos, pues eso nos genera una, incluso, bueno, pérdida o bajada de defensas, ¿no? Es decir, nuestro sistema inmunitario o inmunológico se pierde defensas, ¿no? Por el hecho de centrarse en estos pensamientos negativos. Entonces, hay que tener pues esa energía concentrada en las cosas que sí podemos hacer y no en todo lo negativo que no nos gusta. Pero ¿cómo hacer eso, no? Porque no podemos tampoco controlar la mente, así como así, sobre todo si no tenemos práctica en tomar conciencia de qué pensamientos estamos viendo y en tomar conciencia de cómo nos está afectando esto, ¿no? Porque si no tenemos práctica, pues evidentemente nos va a costar. Por lo tanto, seguramente la primera medida que yo plantearía es consumir menos información, ¿no? Creo que es el paso 1, consumir menos información, limitar la información que consumimos al día, también lo decíamos en otros capítulos, porque si no esto es un sinvivir. Es decir, si tú estás pendiente minuto a minuto de las cifras de contagiados, de muertes, de recomendaciones, las medidas del gobierno, del otro gobierno, de cada estado, de lo que pasa allí, de lo que pasa allá, las cosas que te envían, ¿no? ¿no? Esas redes sociales o los WhatsApps, información que te envían. Hay un bulo, que esto es un bulo, esto no es un bulo. Están diciendo que aquí pasa esto, están diciendo que la enfermedad está mutando y va a durar 100 años. Es decir, hay tanta información que estamos saturados, ¿no? Y el problema es que nuestro cerebro, y esto es una información importante, nuestro cerebro le gusta mucho la novedad, le gusta mucho las ideas nuevas, le gusta mucho, uy, esto no lo sabe nadie, lo voy a contar, me alimento de eso. Tiene como una sensación, eso es como un chute de... es un chute, ¿no? Es como una golosina, ¿no? Para el cerebro, esas noticias nuevas que todavía no has visto. Y entonces nos hemos enganchado a esto, a la última noticia, a la última novedad, a la última medida, el último dato de las muertes que ha habido. Entonces, todo esto nos genera un enganche a estas cosas que nos quita energía. Y entonces tenemos la pérdida de energía de que no aceptamos la situación y la pérdida de energía de toda esa energía que estamos invirtiendo en consumir esa información, en transmitirla, en verificarla, y luego también habría como una tercera fase que es con esa información nuestro cerebro empieza a generar hipótesis, ¿no? Rellena huecos. ¿Qué va a pasar? Esto, lo otro, con el trabajo, cuidado, la crisis, vendrá una crisis enorme, echarán la gente fuera, nos echarán, nos van a echar, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo gestionamos todo eso, no? O sea, es tremendo. Entonces hay que tomar esas medidas, ¿no? Aceptación, tratar de consumir menos información y sobre todo cuando te descubras creando hipótesis sobre qué va a pasar, no te las creas, son opciones, pero no es una realidad. No lo vivas como si fuera real. Sepárate, date cuenta de que eso no es real, no está ocurriendo todavía. Entonces, no lo vivas como si fuese eso verdad, porque estás perdiendo la energía en eso y no te estás centrando en lo que puedes hacer ahora. Y puede ser que ahora puedas hacer pocas cosas. Pues entonces descansa, pero no quieras hacer más de lo que puedas hacer si no lo puedes hacer, porque eso es agotador. Y al final, pues evidentemente eso para nuestras emociones, pues es una situación súper, súper estresante, ¿no? Entonces, seguimos buscando soluciones, maneras de gestionar. Juan Pedro, por ejemplo, vamos con casos específicos, ¿no? Vamos con el caso, uno de los que comentabas tú, por ejemplo, de esa persona que no quiere ir a trabajar, que tiene miedo, pero que tiene que ir porque tiene miedo de perder el trabajo y que evidentemente se siente como muy violentada con el hecho de tener que ir porque puede contagiarse, porque parece que la empresa no tiene en cuenta la seguridad de sus trabajadores, parece que la empresa está primando el dinero a la empresa y esa situación, evidentemente, desde ese punto de vista es muy dura. Luego podríamos ver la otra opción, ¿no? Que es el empresario que puede pensar que es que si no expongo a mis trabajadores
puede ser que la empresa tenga que cerrar y entonces será peor después. Y hay esas dos visiones. ¿Cómo gestionamos esto, Juan Pedro? Claro, fíjate, has explicado muy bien en las dos partes, ¿no? En estas dos visiones, ¿no? Porque fíjate, es lo mismo. Cada uno está pensando un poco en sí mismo. Quizá la empresa puede decir, bueno, pues está pensando más en el resto de trabajadores, pero bueno, al final también piensa en uno mismo, en el proyecto, el negocio, ¿no? En mi familia, ¿no? Yo como dueño de la empresa o directivo, ¿no? Y el trabajador pues está pensando lo mismo, en sí mismo, en su familia, qué va a pasar si enferma, ¿no? Y entonces ya no puede trabajar, ¿no? Entonces, Claro. fíjate cómo somos, en realidad somos mucho más parecidos, ¿no? De lo que nos creemos, ¿no? O somos más iguales, ¿no? Porque, claro, cada uno está pensando en su propia seguridad, pero es lógico y normal, porque nuestro cerebro lo que busca es eso, es esa seguridad, ¿no? Esa sobrevivir, ¿no? Entonces, es normal preocuparnos de eso. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Pues que no estoy diciendo que haya que evitar estas emociones, ¿no? De miedo, de preocupación, sino que hay que vivirlas, hay que sentirlas porque te están mandando información, ¿no? El problema está cuando, y lo decimos muchas veces, el problema está cuando te quedas ahí en la emoción mucho tiempo, que te quedas a vivir, ¿no? Como dice Merced, que te edificas ahí, te pones la guardilla y todo en la emoción. A ver, la emoción está para darte cuenta y tomar precauciones. ¿Hasta dónde? Hasta donde puedas. Si tienes que trabajar y tienes que ir a diario, al final, bueno, pues es una decisión también tuya. Dices, no, pero es que si decido que no voy, pues me quedo sin trabajo. Bueno, pues entonces, si decides que tienes que trabajar, pues, a ver, tienes que ir con ese riesgo que está ahí, claro que el riesgo está, pero estar pensando todo el rato en el riesgo agrava el riesgo, porque ocurre lo que tú estabas diciendo, David, que entonces estamos mermando la función del sistema inmunológico y entonces hay más riesgo por eso. Y además también porque el miedo sabemos que te lleva a cometer más errores, te lleva a ese efecto túnel, ¿no? Que decimos de mirar solo el problema y no darte cuenta del resto de la realidad. Y puedes tener un accidente incluso Sí. por estar focalizado todo el rato en ese miedo a contagiarte, por ejemplo, en este caso, ¿no? Entonces, claro, no digo que haya que obviar la realidad, sino que dentro de la realidad tenemos que cuidar la realidad interior. O sea, dentro de la realidad exterior que estamos viviendo, tenemos que cuidar la realidad interior. Y la realidad interior es lo que has dicho, ¿no? Es la tecnología de la atención, ¿no? Ese mindfulness que yo siempre insisto que me encanta, porque es la tecnología de la atención. Si tú tienes secuestrada la atención todo el rato en el peligro, en el uy, 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 easy, pues entonces estás activando la alarma cerebral, ¿no? Esa amígdala que ya va sola, pero tú encima la estás provocando, ¿no? Y entonces estás generando más alarma todavía, con lo cual estás metiéndote en una espiral negativa que no te lleva a protegerte más, te lleva a arriesgarte más. Entonces, lo que buscamos que es el equilibrio. No decimos que no haya que tener miedo, que no haya que tener ansiedad o que no haya que tener que enfadarse o que cabrearse por la injusticia, ¿no? Sino que vuelvas a tu estado, digamos, de calma, dentro del peligro que hay. ¿Y cómo volvemos a ese estado de calma? Pues ya entramos en herramientas que hemos comentado muchas veces. La respiración abdominal, la práctica del yoga, lo que hemos dicho también de escribir, por ejemplo, todas tus preocupaciones, que no significa que la realidad exterior vaya a cambiar, pero sí que va a mejorar la realidad interior. Y eso va a generar un mayor bienestar interior dentro de esas emociones también pues bueno, de recelo en el peligro que hay. Pero por favor, que no sea el máximo número de horas del día centrado en el peligro, porque entonces al final acabas saturado, Claro. acabas sin energía, que lo has dicho tú antes, David, estamos autosaboteándonos y entonces, a ver, lo que buscamos es, que no quiero que se malentienda, ¿no? Es que dentro de la gravedad de la situación real, de la exterior, que la interior sea lo mejor posible, en el Muy bien. sentido de buscar esos momentos de calma
para que la energía se estabilice y que no entremos en un conflicto interior eterno que te lleva a, pues eso, a sobresaturarte e incluso pues eso, deteriorar tu sistema inmunológico y terminar enfermando. O sea, termina ocurriendo aquello que más temías, terminas tú de alguna manera provocándolo porque, bueno, cometes más errores, te equivocas, tienes un accidente o tu sistema inmunitario lo debilitas. Y con esto no digo, ojo, cuidado, que haya que sentirse culpable si no lo estás haciendo, No. sino que sabiendo que esto es así, que ahí tenemos evidencia científica de sobra, apliquémoslo. O sea, no te quedes a vivir todo el día en el peligro, en la rabia, en esa incertidumbre. Si es que no hay otra cosa. Ahí fuera no hay otra cosa ahora que incertidumbre. Pues por lo menos que la interior, que no sea todo el rato de incertidumbre. Que ya sé que es difícil, ¿eh? Ya sé que es difícil. Sí, pero Juan Pedro, es lo que tú decías. Al final pasa por aceptar la situación. Hay que aceptar, esta es la situación, no me gusta, pero la acepto. Porque si la niego constantemente, efectivamente pasa lo que tú dices, ¿no? Que caemos en el miedo, en el es que va a pasar, es que esto, lo otro, es que no hago suficiente. Entran todas esas ideas en la mente que nos roban tanta energía, ¿no? Y luego, otro problema que ocurre es que si no aceptamos esa situación, va a ser muy fácil caer en la queja, ¿verdad, Juan Pedro? Claro, ojo, y no digo que haya que hacer esto para estar bien por dentro, ¿no? Esta realidad interior que sea buena y que tú estés bien y no hagas nada. Sí, digo que, a ver, dentro de tu situación, de lo grave que pueda ser, como esto que decía Mercé, de estos comercios, ¿no? Estas personas que han tenido que cerrar y tiene esa incertidumbre de no tengo ingresos, que busquemos esa realidad interior de más calma para precisamente pensar con mayor claridad y tomar decisiones de qué podemos hacer al respecto. Y a lo mejor hay una decisión que tiene que ser, bueno, pues que pedir ayuda, no lo sé. Pero que sea desde la calma, no desde la huida del miedo, desde el pánico, ¿no? Y entonces, claro, es precisamente esa culpa, la culpa, hay una culpa saludable, entre comillas, que es cuando yo no me da cuenta que he hecho daño a alguien, pues me doy cuenta, lo rectifico, procuro recompensar a la otra persona de alguna manera y ya está. Esa sería la culpa saludable. La culpa tóxica es la de culparte de algo de lo que tú no eres responsable o no está bajo tu control. Entonces, si esta situación no está en tu control, por mucho que hagas, no puedes cambiarla, autoculparse sería otra forma de la que hemos estado diciendo de autosabotearte y entrar en conflicto interno y quitarte energía. Con lo cual, estamos otra vez en lo mismo, en esa espiral negativa que te lleva a una realidad interior de no salida, porque es de túnel, sí. Y entonces desde ahí no puedes tomar decisiones con claridad. Entonces, lo que buscamos es tomar decisiones desde la mayor calma posible, ¿no? Dentro de la preocupación, ¿no? Pero que no sea una preocupación tan elevada como para bloquearme o enfermar incluso, ¿no? Que sería mucho peor. Totalmente de acuerdo. Y además, fíjate, Juan Pedro, que al final esta situación es que ya solo de hablar de ella ya es agotador, ¿no? Porque te ves ahí, no ves los casos, ves todas las personas que te hablan de ello, ¿no? Es realmente, es una situación difícil, ¿eh? Es decir, no vamos a obviar, no vamos a decir cosas que no son y es verdad, es una situación dura, es una situación difícil, pero creemos que o aceptamos la situación o va a ser muy complicado seguir, porque además esto parece que no va a ser algo breve. Entonces, cuanto antes aprendamos esto, mejor viviremos esta situación que ya es dura de por sí, ¿no? Bueno, pues seguimos con Mercé. ¿Qué podemos decir sobre todo, fíjate, me gustaría hablar, ¿no? del problema de quedarse enganchado en la queja, en la crítica de quizás de los gobiernos o de las empresas o de los trabajadores o ese tipo de cosas, ¿no? Ese tipo de hábitos de hostilidad, de proyección de hostilidad que ya, bueno, en realidad siempre están ahí, siempre han estado ahí, pero con esta situación son como más fáciles de caer ahí, ¿no? ¿Cómo lo ves, Mercé? Bueno, claro, eso es fruto de la no aceptación, ¿no? De Muy bien. pensar, o yo creo que no, pero incluso llegar a creer
que diciéndolo en voz alta, pues va a servir para cambiar algo y no cambia nada, porque tú muy bien decías eso de que bueno, no parece que se acabe pronto, por desgracia, ¿no? Aunque es verdad, lo decíais, lo decía Juan Pedro, no es fácil, lo decías tú, no es fácil porque, a ver, yo me dedico a esto, vosotros os dedicáis a esto, y, y yo me he encontrado estos días que a mí también me secuestra la amígdala, me lo creo y pago el rescate. O sea, lo digo en broma, pero me he encontrado ahí en la situación de, sobre todo por la noche, ¿no? Seguro que mucha gente por la noche es cuando las cosas se ven más complicadas. Fijaos, mira, voy a... y como realmente es muy injusto, yo hablaba de un enemigo invisible, realmente da esta sensación de vulnerabilidad, de indefensión máxima, ¿no? Sí. Que básicamente es lo que no nos gusta, porque es a lo que nos lleva el miedo y la incertidumbre, ¿no? La vulnerabilidad. No aceptamos nuestra vulnerabilidad, ni la nuestra ni la de los nuestros, ¿no? Porque a mí, por ejemplo, uno de mis principales miedos es el tema de mi familia y las personas más vulnerables de mi familia, que tampoco significa nada porque estamos todos expuestos, ¿no? Pero es verdad que hay personas mucho más vulnerables, ¿no? Pues fijaos, yo os voy a decir lo que intentaba decirme a mí ayer por la noche, ¿no? Porque lo voy a contar, ayer tuve una noche muy dura, muy movida, ¿no? Por situaciones, bueno, varias situaciones, y a mí estos días me está entrando un dolor de cabeza supremo, ¿no? Vías cervicales, ¿no? Que es una de mis zonas complicadas, y bueno, es ahí la presión, esa presión, ese dolor de cabeza que me mantiene en una especie de limbo, ¿no? Y, y ayer estaba pensando, ¿por qué te está pasando esto? Claro, yo creo que lo he aceptado, pero no me gusta nada, sigue sin gustarme nada, y no estoy aceptando pues vivir ese miedo, esa sensación de vulnerabilidad. Y me acordaba de una imagen que leí, que es, claro, estamos subiendo una montaña, ¿vamos? Y bueno, por más que nos digan que estamos coronando ya la montaña, estamos en un campo base, vamos a ser realistas, por desgracia. Igual nos sorprendemos, ¿eh? Cuánto me gustaría equivocarme y que mañana llegáramos a la cima, plantáramos la bandera blanca y todo cambiara, pero no tiene mucha pinta, más que nada por experiencias anteriores y por esas cifras horribles, ¿no? Que intentamos no escuchar o escuchar un poco, ¿no? Por no intoxicarnos cada día. Entonces, claro, ver lo que queda de montaña, hay gente que con la mejor intención me diciendo, día 13, diario de confinamiento, que está muy bien. Oye, si les sirve para desahogarse está muy bien. Lo que pasa es que eso tiene mucho sentido cuando tienes la fecha. Cuando Fecha no, final, ¿no? claro, cuando no es un sumidero. O sea, eso nos sirve mucho porque antes hablabais, ¿no? De cómo es nuestro cerebro, que está para la supervivencia, para la seguridad. La seguridad no existía ya y ahora, bueno, Nunca ha nos la hemos existido, ¿no? creado. Nunca ha existido, pero ahora nos hemos dado cuenta, Exacto. ¿no? Claro, y nuestro cerebro es un portero, una portera, ¿no? Y necesita eso, me han dicho esto, me han dicho lo otro. Yo hay gente, Exacto. os voy a ser sincera, yo hay gente a la que hacía mucho tiempo que no comentaba nada y les he enviado un mensaje para saber que estaban bien. Me ha servido esto para darme cuenta de que hay gente a la que quiero más de lo que me pensaba, ¿no? Que he necesitado saber que estaban bien. Pero hay gente a la que se lo he dicho, pero ya no le he comentado nada más porque bueno, la afición a la portería, que yo seguro tengo en algún momento, me machaca, ¿no? Digamos. Y yo lo que estaba pensando es, estamos subiendo esa montaña y lo que una vez leí es cuando estás subiendo esa montaña te falta y no sabes lo que te falta porque llega un momento en que, imaginaos una montaña nevada, ¿no? La nieve, el frío, cansancio, que es lo que nos está pasando a todos los niveles, pero sobre todo a nivel emocional. Además, un montón de gente encerrada entre cuatro paredes. Sí, ya sé que morirse es peor, pero el encierro es duro, ¿eh? Y hay muchas circunstancias y que se tienen que tener en cuenta. Luego se tendrá que tratar sobre esto. Pues leía, mira el pie, es decir, cuando no mires lo que queda en montaña, no mires lo que has pasado tampoco, porque si te queda poco, pues está muy bien, pero como no lo sabemos, focalízate en el pie, da ese paso de hoy y mira el pie, ¿no? O sea, no mires nada más,
que es un poco focalízate en el presente. Eh, y solo eso, ¿no? Date cuenta de que estás dando el paso. Concentra tu energía en dar el paso de hoy y no pienses en el paso de mañana, porque es que si no es muy difícil. Yo me lo estaba diciendo ayer por la noche, aparte de hacer las respiraciones mentalmente, imagino que me las dice, me guía la voz de Juan Pedro, ¿no? Y focalizarse en el paso, focalizarse en el ahora. Esto es algo que ya he utilizado el tema de incertidumbre en mi vida los últimos tiempos, ha sido una constante, y me lo recordó una persona. Piensa en este momento, piensa en este café, piensa en, como mucho estás tomando un café, piensa en qué harás después del café y ya está. No digo que no nos planifiquemos el día, yo lo planifico, pero no te obsesiones con mañana, solo, ay, mañana pues intentaré hacer esto a las 4, ¿no? Y ya está. Pero no mires lo que falta, porque es que no sabemos lo que falta y el tema, pues, ya os decía, ojalá me esté equivocando, no veo la cima cerca. Creo que estamos no en el primer campo base, pero en un campo base, ¿no? Y la subida es totalmente empinada. Por tanto, miremos el pie. O sea, recreémonos en el pie, en el paso de hoy y bueno, y también en el hecho de estar aquí, ¿no? Que hay muchas personas que hoy, por desgracia, no pueden decirlo, ¿no? Y eso junto con, pues como decía Juan Pedro, con las respiraciones, con mindfulness. Lo que pasa que, y esto hay que decirlo, también es complicado en estos momentos, muchas personas que están en su casa, por ejemplo, que ante la algarabía generalizada, porque claro, yo no sé cómo son las casas de las demás personas, pero la gente organiza campeonatos de muchos deportes en un comedor de pocos metros cuadrados, ¿no? Sí. Y en las competiciones deportivas se chilla, se grita, se gasta mucha adrenalina. Claro, concentrarse mucho y hacer según qué ejercicios, meditar, a veces es complicado, ¿no? Hay quien huye de la soledad que le está propiciando este confinamiento y hay quien busca soledad en este confinamiento y no la tiene, ¿no? Claro, Por claro, tanto, claro. también eso es complicado, ¿no? Y Pero Mercé, yo, por ejemplo, en el sí. caso del trabajo, ¿no? Es decir, ¿cómo gestionamos, ¿no? Una persona, imagínate una fábrica que hay personas que están trabajando, ¿no? ¿Cómo gestionar las relaciones entre esas personas? ¿O cómo gestionar la idea de que en una fábrica haya trabajadores que están teletrabajando y hay trabajadores que tienen que ir quizás porque el trabajo que hacen es más físico o requiere presencia, ¿no? ¿Cómo gestionar ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, esto lo hablamos ayer, lo hablamos tú y yo, me acuerdo, Ujú. y yo te dije que hay algo que nos pasa, que tenemos la tendencia, yo no sé, hay veces que se dice en este país, pero yo creo que es inherente a la raza humana, que es que cuando hay dos personas y una pues tiene la suerte, entre comillas, de tener una ventaja respecto a la otra, por ejemplo, teletrabajar en este caso es difícil, pero tiene una ventaja a nivel de exposición, Seguridad, sí, sí, sí. sí, seguridad, el riesgo de la vida, frente a ir a trabajar, lo que normalmente hacemos es, en lugar de pedir yo también quiero eso, lo que acabamos pidiendo es que el otro también pringue y vaya, ¿no? Sí, Esto sí, ha pasado muchas veces. O sea, sí. en lugar de yo también quiero lo de ese, es yo quiero que el otro se fastidie como yo. Esto es algo que hemos hecho muchas veces. Yo creo que más que nunca la empatía, más que nunca darse cuenta de que el otro trabaje en casa y pueda permitírselo no va en detrimento de tu situación. Es decir, no, tú no estás, permitidme la expresión, pringando porque el otro no pringa, sino que se da esa circunstancia, que el otro no es nadie que vaya a la contra, que el otro también tiene su situación. Empatía, ¿no? Gestión de emociones propias, darse cuenta de que tú pues llevas esos miedos, pero que el otro también tendrá los suyos y que no es una competición, más que nunca darse cuenta, y yo creo que este es un momento maravilloso para empezar a colaborar y dejar de competir. Yo creo que es Muy lo que bien. nos pide un poco la vida, no sé si decirlo así, ¿no? Pero ha llegado el momento de colaborar y no competir. Y quién sabe, por ejemplo, pues ya que iniciamos esa empatía, si la gente que lleva dirección también tiene esa empatía y se da cuenta de que en el fondo no estamos haciendo teletrabajo, estamos trabajando en casa, ¿no? Porque hay que adaptarlo muchísimo. Quien quiera saber más de este tema, pues David Carulla y Miquel Nadal tienen mucho a decir sobre el tema. No es lo mismo trabajar Sí, en casa que hacer teletrabajo, ¿no? exacto. Claro, o sea, hay que adaptarse.
Bueno, pues si la gente que lleva la dirección de las empresas es inteligente y se da cuenta de que esto es un cambio y aprovecha para abrir la mentalidad, pues a lo mejor para que no haya esas rencillas, no haya esos problemas, pues a lo mejor las personas que están en casa pueden hacer alguna cosa, pueden aportar un plus a los que están en el trabajo, ¿no? O pues generar algún tipo de relación, bueno, el networking, evidentemente no en persona, ¿no? En net, como su nombre más net que nunca. Más networking, ¿no? Sí, pues para relacionarse. Es un momento de estrechar lazos, es un momento de pedirle a la gente, pues, ese compromiso ya se lo estás pidiendo, sé que te lo estoy pidiendo, pero además colaborar, ¿no? Y ver que y eso lo creo, ¿eh? A mí es una cosa me costó ver, lo vi hace años, ¿no? Bueno, que el éxito o que la fortuna, o como quieras decirlo, que la mejora del otro no va en detrimento de la tuya, sino que es una forma de decirle al mundo que es posible, por tanto, te abre un hueco para que el tuyo también sea posible, ¿no? Es decir, colaboremos y dejemos de competir. Sobre todo, y esto acabo, que me enrollo, dejemos de competir en miserias. Porque, fijaos, si yo quiero fastidiar al otro, competimos en miserias. No, colaboremos en abundancia, ¿no? A Colaboremos lo en grande, cosas ¿no? buenas. Claro, a lo grande, ¿no? O sea, no, porque hay gente que lo que quiere es competir bueno, en el lodo, ¿no? Que se venga el lodo conmigo Mm, y se pelee. No, vamos los dos a salir de aquí porque la gente se merece unas condiciones de trabajo dignas y seguras. totalmente. Pues sí, la verdad, que te voy a decir que no hayamos ya debatido, ¿no? Estas semanas, no hemos hablado mucho estas semanas Hemos de... hablado mucho de este tema, hemos hablado muchísimo de este tema, sí, sí. Sí, y la verdad me gustaría compartir 3 ideas más y ya cerraríamos el capítulo, no sin antes pues acabar de debatir, ¿no? Entre los tres estas tres ideas. Primero las expongo y luego pues comentáis y cerramos el capítulo. Para mí hay una primera idea, ¿no? Que es la idea de que en las empresas, ahora en las organizaciones, tienen la oportunidad de demostrar si realmente prima más las personas o la parte económica. O ya no eso, sino si hay un equilibrio entre el dinero, entre la parte económica y las empresas, ¿no? Porque es verdad que el uno sin el otro no existen, ¿no? Y entonces hay que encontrar un equilibrio. Pero las empresas que yo creo que van a sobrevivir van a ser, y es una opinión, van a ser aquellas que primen o que tengan un buen equilibrio entre el dinero y las personas. Es decir, que en ningún caso abandonen las personas, que se esfuercen para que las personas que trabajan en esa empresa no se sientan abandonadas. Y a veces no es una cuestión de invertir dinero, es una cuestión de transmitir información, de ser transparente, de ser honesto, de ser humilde incluso también. Oye, no podemos hacer nada más. Vamos a unirnos, vamos a pedir la opinión, a ver si entre todos pensamos ideas para estar más protegidos, a ver si entre todos podemos afrontar esta situación de forma que luego no tengamos que despedir a nadie, que vayamos todos a una. ¿Cómo podemos crear ideas para ofrecer un mejor servicio de lo que estamos haciendo, lo que sea? Es decir, es el momento, esta situación ha venido para que en todas las empresas del mundo se planteen si realmente en el centro están las personas o están otras cosas. Yo creo, mi apuesta es que las empresas que van a sobrevivir van a ser aquellas que estén centradas realmente en el bienestar y en la seguridad y tranquilidad de las personas. ¿Por qué? Porque cuando vengan los tiempos complicados, que ya estamos en ellos, las personas que van a tener más compromiso van a ser las que sienten que su empresa les trata bien, les ha tratado en la medida de lo que podía hacer esa empresa de la mejor manera posible. Y esto a veces a la dirección se le olvida y es un problema, ¿no? Esa es la primera idea que quería transmitir. Voy con la segunda, luego comentamos las tres. La segunda idea es por parte de la persona, del trabajador, ¿no? La persona que está trabajando y que quizás siente que la empresa pues no le está apoyando, no le está tratando bien. Entonces quizás es el momento para plantearse en qué tipo de empresa estoy trabajando, si quiero seguir ahí. Ya sé que es difícil decir esto en un momento de
crisis económica como la que muy probablemente va a venir. Pero pensad en ello. ¿Quiero trabajar en una empresa en la cual no me siento reconocido, en la que no me siento respetado? ¿Vale la pena de verdad? Eso hay que valorarlo, ¿no? Y a veces es muy fácil caer en la queja de quejarse en el jefe, es que la dirección, es que tal, pero no debo olvidar que yo estoy en esta empresa porque al final he tomado la decisión de estar ahí o de seguir ahí. Y no me vale la excusa de, no, claro, es que si no, no hubiese podido encontrar otra cosa, porque hemos pasado periodos más malos, más buenos, y ha habido momentos donde había más oportunidades laborales y quizás nos hemos quedado en esa empresa porque creímos pues que, bueno, pues que era mejor no salir, que estaba bien, quizás me he acomodado, y eso no lo digo en ningún caso para que nadie se sienta culpable, ni mucho menos. Simplemente porque ahora es una oportunidad para tomar conciencia de si quiero seguir en este empleo o no, quiero seguir en este sector o no, y hacer acciones para salir de ahí, ¿no? Es decir, no caigamos en la queja, sino veamos qué podemos hacer, ¿no? Incluso, ¿por qué no puedo darle una vuelta a la situación? Y tal vez me doy cuenta de que la empresa no me está aportando, pero quizás es que yo no estoy aportando a la empresa. Es decir, quizás yo solo estoy esperando que la empresa me resuelva la papeleta y entonces me desentiendo de cualquier cosa y si no me dan lo que yo quiero, ya me quejo, ¿no? Es decir, vamos a hacer una reflexión de qué está haciendo la empresa, pero también qué estoy haciendo yo, ¿no? Y a partir de ahí, veamos qué creencias entran en juego, veamos a partir de qué emociones se están barajando en esta situación, ¿no? Entonces, al final, el coronavirus lo que tiene es que nos obliga a todos a sentarnos y a ver qué está pasando con mi vida, ¿no? Además, incluso nos encierra en casa para que miremos adentro, ¿no? Creo que es una metáfora excelente para explicar lo que está pasando. Por lo tanto, punto de vista de la empresa, punto de vista del trabajador. Y luego, bueno, dentro del trabajador habría otro punto de vista que son las personas que han decidido emprender. Evidentemente no se encuentran en la situación de empresa, ¿no? Y hay emprendimientos, autónomos, freelance, hay muchos distintos. No voy a entrar uno por uno porque sería complicado, pero aquí hay que hacer una reflexión de, ¿me continúa valiendo la pena haber emprendido? ¿Es momento de cambiar y trabajar por cuenta ajena? ¿Qué debo hacer con mi vida? También es un momento de replantear el negocio. Otra idea, ¿el servicio que estoy ofreciendo aporta un valor diferencial a la sociedad o es algo prescindible? Hay que también reevaluar los negocios y desde la calma, sobre todo, y ver realmente qué puedo hacer en este caso. ¿Realmente mi negocio aporta un valor diferencial? ¿Hace mejor a las otras personas? ¿Ayuda a las otras personas? ¿Ayuda al planeta? ¿Ayuda al mundo? Bueno, pues ahí es un momento también para darse cuenta, ¿no? Y así con la última idea, yo creo que es una idea general, que es asumamos que no tenemos el control de absolutamente nada de lo que pasa en nuestra vida. Y lo siento mucho, nos han vendido esta idea, pero yo creo que ahora mismo ya podemos decir que esta idea no se puede comprar porque ningún gobierno del mundo está pudiendo parar esto, por lo tanto no tiene el control. E incluso aquellos gobiernos que parece que sí, que lo están comprobando, lo están controlando quizás a un coste humano o a un coste a nivel quizás de privacidad que no sé si estamos dispuestos a pagar en otros países. Por lo tanto, no creo que haya países mejores que otros, pero sí que creo que no hay gobierno, no hay empresa que pueda garantizar la seguridad y el bienestar de sus personas, de sus ciudadanos, de sus trabajadores, etc. Por lo tanto, dejemos de entregar el control de esas cosas a lo externo, dejemos de creer que eso se puede controlar y asumamos y vivamos de forma que nada tiene control y por lo tanto lo único que puedo hacer es confiar en que la vida me va a dar lo que necesite en cada momento. Esa idea es de las pocas que realmente transmite paz para afrontar esta situación. Todo lo demás me lleva a la queja, a la crítica, a quiero controlar, estos no lo hacen bien y eso no me aporta paz. Entonces, si no me aporta paz, es que no es verdad. Entonces, a partir de ahí, bueno, vayamos a ver esto, ¿no? Realmente el control, qué está aportando y cómo realmente ese control, realmente hemos visto que era ficticio, era una farsa
y por lo tanto debemos de confiar en la vida, seguramente porque no nos queda otra, pero también porque es más sano para nuestro mundo emocional, ¿no? Y a partir de ahí, chicos, un comentario sobre estas tres ideas, un poco breve porque si no nos iremos muy de tiempo. Y nada, empezamos con Juan Pedro, a ver qué tal, qué nos cuentas. Pues, a ver, te estaba escuchando y se me ocurría decir solo amén. Y ya está. Porque menudo repaso que acabas de dar. Poco más que puedo aportar. Pues, a ver, se me ocurría que, a ver, un lado, un mensaje positivo, ¿no? Es, a ver, si cada uno ha pasado por unas vicisitudes en su vida, ¿no? Y cada uno tenemos una edad, ¿no? Y estamos aquí, de momento estamos aquí, vivos. Con lo cual, si yo he llegado hasta aquí, cada uno de nosotros hemos llegado hasta aquí, ¿por qué no vamos a poder continuar? Es decir, da igual, seguro que no ha sido fácil, ¿no? En algunos momentos cada uno ha tenido sus dificultades, tanto en la realidad exterior como en la realidad interior, que decíamos, ¿no? Entonces, al final, oye, estás aquí, y estás subsistiendo, ¿no? Esto de aquello que decíamos de no puede ser esto que estoy viviendo, no quiero vivir esto, y lo estás viviendo. Entonces, bueno, pues si lo estás viviendo es que se puede vivir, ¿no? Buscamos adaptar un poco esa realidad interior para que sea más llevadero, ¿no? Y a partir de ahí tomar una decisión, que, bueno, respecto a los profesionales que tú decías, los freelance, los que tienen negocios y tal, pues a lo mejor es el momento, la oportunidad de replantearse cómo mejorar ese negocio, cómo ofrecer un mejor servicio diferente o aportar más valor. Entonces, no sé si aprovechando las tecnologías o aprovechando las necesidades de las personas, ¿no? Y aquí es donde engarzaría para terminar con las necesidades de las personas suelen ser muy parecidas. Es decir, da igual qué rol tengamos, si empresario, directivo, empleado, emprendedor, al final hay unas necesidades básicas, físicas y psicosociales, es decir, necesidad de un mínimo de dinero para subsistir y luego necesidad de reto, de superación, de reconocimiento, de atención, de escucha, ¿no? De que cuenten conmigo, de identidad, ¿no? De participar, de pertenencia. Y estas necesidades no son incompatibles. Es decir, se pueden solucionar las de todos, pero tenemos que ponernos de acuerdo, claro. El problema está en que la gente, lo que proponemos es ya directamente la estrategia de acción para satisfacer esas necesidades. Y eso sí que suele ser incompatible, porque yo quiero satisfacerlas de una manera, pues no sé, pues que me suban el sueldo o que me manden a casa, y otros quieren satisfacerla de otra manera, ¿no? Y te dicen, no, así no, asá. Y entonces ya está el Cristo montado. Claro, entonces, lo que hay que hacer, desde mi punto de vista, es poner encima de la mesa las necesidades de todos y ponernos de acuerdo en esas necesidades. Estas son las mías, estas son las tuyas. ¿Sí? Ok, las comprendemos. ¿Comprenden las mías? Sí. ¿Comprenden las tuyas? ¿Comprendo yo las tuyas? Sí. Vale, ahora, ¿qué estrategias de acción podemos llevar a cabo para satisfacerlas? Y ahí la sorpresa es que nos pondríamos de acuerdo mucho más fácilmente que en directamente pedir la acción que queremos de, pues yo que lo que quiero es que me manden a casa, yo lo que quiero es que la gente esté aquí trabajando y yo lo que quiero es que... Y entonces, claro, esto se ve como egoísta y ya está el lío montado. Ya está el lío montado. Entonces, esta es lo que yo haría, que no es nada fácil. Bueno, pero hay que intentarlo, ¿verdad? Hay que intentarlo, exacto. Claro que sí. Pues muchas gracias, Juan Pedro. Totalmente de acuerdo. Qué bueno, ¿no? El reconocer y escuchar las necesidades del otro, compartir las nuestras para llegar a un acuerdo común a la hora de actuar, de qué cosas hacer, ¿no? Y desde esa paz, desde esa comprensión, empatía, compasión, seguro que va a ser mucho más fácil que entre todos pues lleguemos a una solución. Yo creo que esto refleja este escenario que también hemos visto estos días de solidaridad entre personas, entre empresas, entre la parte social, entre los distintos estamentos, la parte sanitaria, la parte tecnológica, y cómo a veces las situaciones complicadas, cuando se ven claras las necesidades de todos, se unen para trabajar juntos, ¿no? Y eso es un ejemplo
además de bonito y encomiable, pues que nos da mucha esperanza de cara al futuro. Bueno, pues gracias por todo, Juan Pedro. Y seguimos y terminamos, de hecho, terminamos con Mercé. Últimas ideas respecto a estos 3 puntos que hemos dicho. Mercé. Wow, es que has dicho tantas cosas, pero bueno, has dicho una frase que era que, bueno, el gobierno, ni este ni cualquier otro, no puede garantizar la seguridad y el bienestar de las personas. ¿Sabéis qué? Creo que ya no lo hacía, ni este ni cualquier otro, ¿no? Lo que pasa es que ahora nos hemos dado cuenta. O sea, es Ahora como sí, si de ahora es repente, evidente ya, claro. ahora es evidente, ahora ya nos hemos dado cuenta todos, es como, y no hablo de colores políticos, No, no, no. por favor que se entienda, hablo de todos los gobiernos, y si aquí hubiera otro pasaría lo mismo. Es como si hubiéramos ido todos en el autobús muy apretujados, ¿no? Y no caíamos porque íbamos muy apretujados, pero nunca ha habido suelo, ¿no? Sí. Y ahora hemos mirado abajo y nos hemos dado cuenta de que no había suelo, pero en realidad es eso, no hay control de nuestra vida. No quiere decir pues que no haya un montón de cosas que puedes hacer para tener una estabilidad que esperemos que llegue después de... No vamos a tener esta situación siempre, por favor, ¿no? Pero no quiere decir que no puedas tener una cierta estabilidad, pero no puedes ser feliz pensando solo en ella, o sea, poner tu felicidad en manos de esa seguridad porque realmente no existe, ¿no? Y enlazando con lo que decía Juan Pedro, ya para acabar, yo creo, y lo he dicho antes, yo creo que es el momento de colaborar, dejar de competir, e incluso diría más, colaborar con la persona que está delante, que está al lado, incluso colaborar con uno y una mismo, o sea, porque Muy bien. es el momento de mirar dentro y mirar al lado. Y que además el ejercicio sea prácticamente el mismo, porque al mirar dentro te des cuenta de que en el fondo vamos en el mismo barco, ¿no? Es decir, que esa colaboración sería maravilloso que fuera una consecuencia de haber mirado dentro y de valorarse a uno mismo, ¿no? Que no fuera buscando algo, sino que fuera pues la consecuencia de ese acto de amor, de mirarse a uno mismo, reconocerse y cuando eso pasa es que no hay más remedio que reconocer a las demás personas porque lo contrario no tendría sentido, ¿no? Pues no sé. Yo creo que es un buen momento para eso, ¿no? A pesar de todo lo que está pasando, que hay momentos durísimos, pues bueno, pues saquémosle punta al lápiz, ¿no? Y miremos el pie, como he dicho antes, el paso de hoy, porque si miramos lo que nos queda para mañana, realmente es muy duro. Pues sí, Mercé, totalmente, totalmente de acuerdo. Y de todo lo que has dicho, muchas gracias por ello. Me quedo con una cosa, ¿no? Que esa idea de control que comentábamos, que el hecho de que está claro que no podemos controlar nuestra vida, de que el control no existe, es ficticio. Esto es importante. Esta idea no es para que no hagamos nada. No. Es para que no le exijamos a la vida que sea como queremos que sea, que es muy distinto. Es para que no pongamos nuestro bienestar, nuestra felicidad y nuestra paz en una idea concreta de lo que tiene que pasar, en un escenario Exacto. concreto. Muy bien. Perfectamente explicado, ¿No? Es Mercé. una forma Eso de, o es. sea, es no necesitar que cambie todo para estar bien con nosotros mismos. Eso es. Que cambie todo para estar bien yo. No va así. No va así. Es que aparte Exacto. no cambia. Ya te avanzamos que no, que no No, cambiará. si se pudiera cambiar yo lo habría conseguido porque he sido muy cerca y no. Totalmente, Mercé. Muchísimas gracias también por tus Gracias a vosotros. excelentes y ilustrativos ejemplos y tu sentido del humor. La verdad es que es un placer trabajar con Juan Pedro y contigo, Mercé. Yo creo que Bueno, es, compartido el placer. es un aprendizaje colectivo brutal y si puede ayudar, sí, Yo vas por a decir. eso, sí, ¿no? Que yo por eso grabo estos capítulos, porque aprendo un montón con vosotros. Si no, no los haría. Totalmente, totalmente, Juan Pedro. Pues sí, como os decía, es un placer trabajar juntos los tres y si esto puede servir a alguna persona, a que alguna idea le sirva para vivir las cosas de una forma distinta, pues seguramente ya habrá valido la pena, ¿no? De todas formas, siempre decimos, no nos creáis, nada de lo que hemos dicho en este capítulo es una verdad absoluta.
simplemente verificad en vuestro caso si os resuena y si no, pues nada, a ver qué dicen en el siguiente capítulo. Bueno, pues de momento lo dejamos aquí y nos vemos el próximo miércoles, como siempre, en Conversaciones Emocionales. Un saludo.